Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, investigadores y académicos. Y el día de hoy vamos a conocer lo que no se ve más allá de las playas. Y para eso vamos a platicar con el licenciado en Biología Marina, egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, Pablo Hernández. Pablo, gracias. Gracias, Freddy. Buen día. Oye, cuéntame qué es una esponja marina. Las esponjas conforman uno de los phylums de animales, sí, son un grupo animal que por lo general, se caracteriza por son animales acuáticos, principalmente marinos, aunque también tenemos algunos representantes de agua dulce. Son animales bentónicos, que quiere decir que viven asociados al sustrato o al fondo marino y son exclusivamente sésiles, es decir, no tienen una capacidad de movimiento. Y son animales que se caracterizan por no poseer ningún tipo de órgano ni tejidos verdaderos. Toda su anatomía y fisiología es a nivel celular. O sea, quiere decir que son animales que crecen, por decir, en el suelo. Son animales que crecen exactamente en el suelo. Y no se mueven. No se mueven a lo largo de su vida. Únicamente tienen una etapa móvil cuando tienen la fase larval en las primeras etapas de vida. Pero una vez que la larva llega al sustrato y se asienta, se fija y en ese sitio la esponja crece por el resto de su vida. Pablo, estos son esponjas. Exactamente, esas son 2 especies de esponjas recolectadas de aquí de la costa de Yucatán. Son 2 esponjas características de la costa de Silam en específico. Ah, ok. ¿Cuál es la función ecológica de las esponjas? O sea, ecológicamente, ¿en qué nos ayudan o cuál es su función de estas esponjas marinas? Sí, las esponjas realmente tienen una función ecológica bastante amplia. Puedo hablar incluso de... Las esponjas aumentan la biodiversidad en diversos sitios. Por ejemplo, dentro de cada una de esas esponjas viven comunidades enteras de organismos, de otros tipos de organismos como cangrejos, crustáceos, algunos gusanos marinos. Entonces, las esponjas se ha descrito que tienden a aumentar la biodiversidad de diferentes sitios. Son como departamentos. Exactamente, son como pequeños departamentos o edificios que algunos organismos aprovechan y viven dentro de ellas o asociados a ellas. Eso por una parte. También de otra forma o de igual forma, las esponjas son filtradoras, son los organismos filtradores por excelencia. Esto es que se alimentan por filtración, ¿sale? Las esponjas siempre se van a alimentar por filtración y están filtrando todo el tiempo. Todo el tiempo las esponjas filtran agua y esto lleva a un reciclado de nutrientes impresionante a lo largo de toda la columna de agua. Se intervienen en varios ciclos, principalmente en el ciclo del silicio, porque son las estructuras esqueletales que tienen las esponjas se conforman por sílice, en su mayoría en algunas esponjas, y esto contribuye a llevar a un gran reciclado del ciclo del sílice que contribuye a algunos otros grupos del plancton, como el fitoplancton, en el reciclado de este tipo de sustancia. O sea, ¿nos puedes explicar, respiran, cómo es esta filtración? Claro, las esponjas realmente, como ya mencioné, no tienen ningún tipo de órgano, no tienen ni siquiera tejidos verdaderos, se hablan de pseudotejidos, pero todo es a nivel celular, ¿sale? La respiración, alimentación, todo se lleva a cabo a nivel celular a través de la filtración de agua. Una esponja se alimenta filtrando agua, la esponja está siempre filtrando, y el agua penetra o entra a la esponja a través de un poro pequeño que se llama ostium. Entra, pasa a los canales acuíferos. En estos canales hay algunas cámaras donde hay algunas células especializadas que se encargan de captar las partículas de alimento y integrarlas al cuerpo o a la nutrición de la esponja. Una vez que el agua es filtrada o pasada por estos canales o estas cámaras donde están estas células, el agua es expulsada a través de un mismo canal que es el ósculum. Aquí, ¿cómo nos podrías explicar? ¿Cómo filtran en esta? Claro, por ejemplo, en esta, no sé si se alcance a ver, pero por ejemplo, ves, no sé si se observe, tenemos poros visibles a lo largo del cuerpo de la esponja. Claro, poros visibles a lo largo de la esponja, a lo largo del cuerpo de la esponja. Estos poros son los llamados ósculum, que es el sitio o es el orificio por el cual el agua es expulsada una vez que ya fue filtrada a lo largo de todo el cuerpo de la esponja. Y acá, por donde se introduce el agua,
se introduce por poros más pequeños, que en este caso no son visibles, pero que de igual forma se encuentran distribuidos por todo el cuerpo de la esponja. Son poros mucho más pequeños que los ósculum, que se encuentran en todo el cuerpo. ¿Tienen ocelos? No. El ocelo ya es una estructura mucho más avanzada de otros grupos. Aquí no tenemos ningún tipo de órgano de paravisión, no tenemos. Una de las características que más sorprende a estas esponjas es que la mayoría de sus células que componen su cuerpo son totipotentes. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Claro, la mayoría de las células, como ya mencionaste, tienen esta propiedad de ser totipotenciales o la totipotencialidad. Se refiere a aquellas células que son capaces de convertirse en otras células, ¿sí? Son aquellas células que tienen alguna función en específico, pero si la esponja requiere de algún otro tipo de especialización o algún otro tipo de célula, la célula totipotencial es capaz de regenerarse y construir una nueva célula diferente. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que esto puede regenerar a esto? Si es necesario para la esponja, si por ejemplo la esponja sufre algún corte y necesita otro tipo de células que construyan esa o que regeneren esa parte, varias células o algunos tipos de células tienen esta capacidad de totipotencialidad y pueden transformar su función a construcción para regenerar esa parte perdida. O sea que tienen la capacidad de regenerarse. Claro, si las condiciones lo presentan y el daño no es tan grande en la parte de la esponja puede volver a crecer a partir de estas células. Porque por lo general cuando se pierde algo de un ser viviente es muy difícil volver a regenerar. A regenerar, claro. Entonces la esponja tiene esta cualidad. Exactamente, tiene esta cualidad que por esta parte también son muy investigadas en el área de biotecnología por todas las propiedades, no solamente celulares, sino de compuestos químicos que tienen las esponjas. Son muy empleadas y muy estudiadas en el área de biotecnología. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Abarrotes Unosusa presenta el bailongo de la mejor y de peso. Vamos a bailar sábado 4 de junio, Izamal vibrará con Son la Gozadera y Liberarios a partir de las 10 de la noche. Te esperamos a un costado de la iglesia. Vamos con Abarrotes Unosusa al bailongo de la mejor y de peso. La Mejor FM con los mejores eventos. El bailongo es patrocinado por Teleplay. Tu ticket es tu boleto. Recuerda conservar tu ticket de compra mínima de 100 pesos en Abarrotes de Unosusa para entrar al evento. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel. Y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por seguirnos acompañando en este su programa Acceso Directo, que hoy estamos aprendiendo un montón, de verdad, estamos aprendiendo sobre las esponjas marinas, su importancia en la ecología, y para eso estamos platicando con el licenciado en Biología Marina, Pablo Hernández, que ahorita nos va a decir algo que es
¿cómo se clasifican las esponjas? Y explícanos eso de taxonomía o taxonómica. Explícanos. Porque nosotros no lo sabemos, tú sí. Claro, las esponjas, la clasificación taxonómica de las esponjas, a grandes rasgos, podemos encontrar o podemos dividir a este grupo en 4. Sí, en 4 clases. Tenemos el grupo principal de las esponjas, que es el Phylum Porifera, de ahí el término poríferos. Bueno, este es el término taxonómico con que se conocen las esponjas, porque se encuentran dentro del Phylum Porifera. Todas las esponjas que conocemos en el mundo se encuentran agrupadas dentro de este phylum. Ahora bien, dentro del Phylum Porifera nosotros podemos, se han dado cuatro clasificaciones principales o 4 clases de esponjas principales. La clase Hexactinellida, que son esponjas llamadas esponjas de vidrio o esponjas vítreas, que normalmente habitan fondos, aguas muy profundas. ¿Sí? En aguas abisales se encuentran por lo general este grupo de esponjas. Tenemos a la clase calcárea, que son esponjas que tienen una composición esqueletal de carbonato de calcio. ¿Qué son las de por acá, no? Hay algunas por acá, no se tienen registradas, pero hay algunas por acá. También tenemos a la clase homoscleromorfa, que es la clase descrita más recientemente. Son esponjas, por lo general, que habitan en ambientes crípticos, es decir, debajo de rocas o en cavidades. Y finalmente tenemos a la clase Demospongia, que es la clase más diversa dentro del Phylum Porifera, con cerca del 90 o 95% de las especies del total del phylum. Todos los ejemplares que tenemos, por ejemplo, en la mesa el día de hoy, son pertenecientes a la clase Demospongia. Absolutamente todas. Es la clase más diversa dentro del grupo. Aquí en la península de Yucatán, ¿cuáles son las esponjas que se han registrado o que se conocen? En la península de Yucatán, específicamente en Yucatán, tenemos varios registros para las zonas arrecifales. Se han documentado esponjas para, por ejemplo, arrecife alacranes, el sistema arrecifal de alacranes, y también para los bajos de sisal. ¿Sí? Ahí tenemos principalmente los listados taxonómicos de esponjas arrecifales, con diferentes tipos de especies, pero características de sistemas arrecifales. Todo el peso de lista de especies de Yucatán están dados para ecosistemas arrecifales. ¿Qué las hace ser, qué las distingue en que están en sistemas arrecifales? Por lo general, las esponjas que se encuentran en sistemas arrecifales pueden tener diferentes morfologías a las que se encuentran en sistemas, por ejemplo, costeros, lagunares, de pastos o manglares, porque una característica que tiene este grupo, y esto retomando la totipotencialidad, esta característica de las esponjas hace que sean muy plásticas en forma. Las esponjas adquieren formas diferentes siendo incluso de la misma especie. Es decir, por ejemplo, el ejemplar que tenemos en la bandeja, pueden existir miembros de la misma especie con formas distintas o con formas de crecimiento distintas, dependiendo del ecosistema, de las condiciones ambientales en las que se encuentre o del tipo de ecosistema en el que habite. Entonces, comparar esponjas de diferentes sistemas es importante. No todas son iguales, aunque sean de la misma especie, presentan una variación morfológica muy grande debido precisamente a la plasticidad morfológica que presentan por el arreglo celular que tienen. ¿Qué tanto influye las mareas? Muchísimo. Hay algunas especies que cuando se presenta una corriente fuerte, por ejemplo, en determinado sitio donde está creciendo, la esponja va a crecer de una forma incrustante, es decir, a ras del suelo para evitar que la corriente se la lleve. Pero, por ejemplo, si esta especie crece en un sitio donde no hay un corriente y hay muchos nutrientes que necesita aprovechar, la esponja va a crecer de diferente forma, ya sea una forma masiva o tubular o ramificada, para captar la mayor cantidad de nutrientes posibles. Siendo la misma especie pueden crecer de diferentes formas. No son simétricas, ¿no? No, para nada. No tienen ningún tipo de simetría ni radial, ni bilateral, ni pentarradial. Únicamente podemos encontrar o describir 2 ejes corporales, que es el eje basal, que es la parte donde la esponja se encuentra incrustada, y el eje apical, que es la parte superior de la esponja. ¿Esta cuál sería? ¿Apical? Por ejemplo, en este ejemplar, la base, este es el eje basal, ¿sí? Donde se encontraba incrustada, y la parte apical o la parte superior. ¿Y acá cuál sería? En este caso, esta esponja podríamos definir como plano basal o como eje basal
la parte inferior y la parte apical es la parte superior, siempre. Es el único eje que podemos definir en el cuerpo de una esponja. No tiene ningún otro tipo de simetría. Y esto, tengo entendido igual, las esponjas, sirven para medir o son bioindicadores de los corales. No de los corales, yo creo que está un poco más enfocado a los sistemas arrecifales. Exacto, que es donde encontramos corales, ya que, como te mencionaba antes, las esponjas tienden a aumentar la biodiversidad de los sitios. Entonces, precisamente porque tienen diferentes asociaciones con diferentes grupos, cangrejos, gusanos marinos, etc. Entonces, bacterias incluso. Entonces, una esponja, si encontramos esponjas en un ecosistema, nos está indicando que ese ecosistema está saludable y tiene una diversidad que puede ser mayor debido a la cantidad de organismos asociados a la esponja. ¿Qué organismos asociados necesita la esponja o dependen de la esponja o viceversa? Por lo general, la esponja no depende de los hospederos, ¿sí? De sus huéspedes, no depende de ellos. Sin embargo, hay algunas especies que sí dependen de encontrar una esponja para poder vivir. Tenemos un ejemplo muy característico del camarón pistola, los camarones de la familia Alfeide, que por lo general necesitan encontrar una esponja para poder crecer y crear sus poblaciones dentro de la esponja, que la esponja les va a brindar todos los nutrientes. Al filtrar agua les está brindando alimento y partículas y protección, y esto es lo que necesitan y buscan estos camarones. O sea, esos camarones necesitan de la esponja. Necesitan estar dentro de la esponja o buscan un refugio. Por lo general, las esponjas les brinda un refugio y alimento al filtrar agua, que es aprovechado obviamente por los organismos que viven dentro del cuerpo de la esponja. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Abarrotes Unosusa presenta el bailongo de la mejor y de peso. Vamos a bailar Sábado 4 de junio, Izamal vibrará con Son la Gozadera y Liberarios a partir de las 10 de la noche. Te esperamos a un costado de la iglesia. Vamos con Abarrotes Unosusa al bailongo de la mejor y de peso. La Mejor FM con los mejores eventos. El bailongo es patrocinado por Teleplay. Tu ticket es tu boleto. Recuerda conservar tu ticket de compra mínima de 100 pesos en Abarrotes de Unosusa para entrar al evento. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores. Y el día de hoy estamos platicando con el licenciado en Biología Marina, Pablo Hernández, quien nos está hablando de las esponjas marinas. Usted nos decía que hay criterios que se utilizan para clasificar las esponjas marinas. ¿Qué criterios se utilizan? Sí, realmente para armar la clasificación de esponjas, que como ya platicamos existen 4 tipos o 4 clases de esponjas principales, se siguen diferentes criterios o criterios morfológicos principales. En el caso de la clasificación, para poder ubicarlas taxonómicamente, se requieren conocer los esqueletos o el arreglo esqueletal que tiene cada esponja.
¿A qué me refiero con arreglo esqueletal? Dentro de cada ejemplar de esponja podemos encontrar diferentes estructuras, ¿sí? Ya sean que se pueden componer de sílice o de carbonato de calcio. Son estructuras pequeñitas que se arreglan o se acomodan dentro del cuerpo de la esponja, constituyendo un esqueleto de soporte, por así decirlo. Son las estructuras que les dan el soporte al cuerpo de la esponja. Y estas estructuras esqueletales son diferentes en tamaño, forma y abundancia en las diferentes especies. Entonces, debido a que las esponjas, como ya platicábamos, tienen una plasticidad morfológica muy grande, no se pueden utilizar criterios como color, morfología o forma de crecimiento para clasificarlas taxonómicamente. Es necesario revisar los esqueletos y estas estructuras esqueletales que por lo generalmente se analizan en los microscopios para poder ubicar y determinar qué especie o a qué grupo de esponja estoy analizando en mi muestra. O sea, el esqueleto es fundamental. El esqueleto es fundamental para la taxonomía de las esponjas. Es el criterio morfológico de más peso que se utiliza para clasificarlas. En otras especies es el color, tamaño, ¿no? En la mayoría de las especies es el esqueleto y tenemos dos tipos de esqueleto, ya sea a base de espículas, que son las estructuras esqueletales, o a base de fibras de esponjina, que son estas fibras son características de un grupo de esponjas, por lo general de arrecife. No presentan espículas, como te menciono, pero sí presentan fibras. Estas fibras constituyen o constituirían el esqueleto o el sistema de soporte de la esponja. ¿Nos puedes recordar qué es una espícula? Sí, claro. Las espículas son las unidades esqueletales que se encuentran dentro del cuerpo de la esponja. Son las unidades que conforman el arreglo del esqueleto. Se encuentran de diferentes formas, tamaños y abundancia dentro de las diferentes especies. ¿Cómo se reproducen? Realmente... Si no se mueven, si no tienen tejidos, ¿cómo se reproducen? Sí, por lo general, la liberación es a través de la liberación de gametos, ¿sí? Tenemos esponjas que por lo general tienen un periodo o una fecha de liberación en las que los ejemplares... ¿Qué periodos? Pueden variar dependiendo de cada ejemplar y de cada ecosistema y de las condiciones ambientales. Es diferente para cada ejemplar, pero por lo general, cuando las condiciones son adecuadas, las esponjas liberan gametos cuando es momento de reproducirse, liberan gametos, ya sean masculinos o femeninos. Una misma esponja puede liberar gametos masculinos y otra puede liberar gametos femeninos, que son liberados a la columna de agua, en donde se lleva a cabo la fecundación y se produce una larva que nada, es libre nadadora y se asienta en el sustrato. Esta larva, una vez que se asienta, se fija y empieza a constituir un nuevo cuerpo o una nueva esponja. Esta es una forma de reproducción de las esponjas, pero pueden tener varias. Esta es la reproducción sexual, pero también pueden tener una reproducción asexual a través de fragmentación. Si la esponja se parte, puede a través de ese fragmento volver a construir otro cuerpo y formar otro individuo. Entonces, ¿qué tienen las esponjas que las hacen resistentes y que se puedan fijar? Liberan varios metabolitos. Como te menciono, las esponjas yo creo que son los organismos excelentes en la producción de metabolitos. Son muy agresivas y defienden su territorio a través de metabolitos, y al momento de que la larva se fija, también se ha demostrado que liberan ciertos metabolitos o tienen receptores químicos para determinar si el fondo en el que se van a asentar es adecuado para su crecimiento o no. Estamos con la alumna de Biología Marina, Constanza Loreto. ¿Por qué tú nos decías que las esponjas son especiales? ¿Por qué? Bueno, las esponjas son especiales porque prácticamente las hemos visto en la mayoría de las eras geológicas de la Tierra. ¿Eso qué implica? Que cuando habían dinosaurios, habían esponjas. Y no solo habían pocas esponjas, de hecho, había muchísimas. En el final del Jurásico, tú conoces la Gran Barrera de Coral de Australia, ¿verdad? Salen todas las fotos, es muy importante y todo el mundo dice, es monumental, ¿no? Sin embargo, en el Jurásico existió la barrera, digamos por así decirlo, la barrera de esponjas más grandes que ha visto el mundo. Prácticamente 5 veces la Gran Barrera de Coral. ¿Qué implica eso? Que tú cuando veías
todo el suelo cubierto de esponjas. ¿Y eso qué es? ¿Qué nos dice de las esponjas? ¿Por qué son especiales? Porque a pesar de que sufran, de que el mundo tenga problemas en cuanto al calentamiento, la acidificación de los océanos, que eso está ocurriendo ahora, ¿no? Las esponjas, debido a su morfología, van a persistir. Porque ¿qué necesitan las esponjas? Lo dijo el licenciado Pablo. Necesitan corrientes marinas. Porque de por sí su estructura es muy adaptable, es muy maleable, hay mucha plasticidad. Y otra cosa importante de las esponjas, aparte de que eran los reyes en el Jurásico, es que siguen siendo los reyes en el ahora. El 75% del suelo de la Antártica está cubierto de esponjas. Y no de pequeñas esponjas, ¿no?, como estas, sino esponjas que pueden llegar hasta los 2 metros de largo. Y no solo se queda ahí lo impresionante sobre ellas, sino que si ahondamos más, si vemos dentro de la esponja, vamos a encontrar un montón de otros organismos marinos viviendo ahí incluso toda su vida, como es el caso de una esponja hexactinélida que se llama Venus Flower Basket, donde tiene un camarón que vive toda su vida dentro de la esponja. Ese es su mundo, es prácticamente un ecosistema. La biotecnología biomédica que nos puede aportar las esponjas marinas, y para eso estamos platicando con la doctora en Ciencias Marinas, Lorena Violeta León Denis. ¿Qué nos puede aportar en la medicina, en la ciencia, las esponjas marinas? Muy buenas tardes. Bueno, con respecto a las esponjas, desde el punto de vista biomédico, estas pueden ser utilizadas en 2 aspectos. Primero, lo que viene siendo regeneración de tejidos a nivel de tejido óseo, ¿sí? Y también pueden ser utilizadas desde el punto de vista de obtención de nuevos fármacos. Bueno, en este caso, para que quede claro, la obtención de nuevos compuestos que en algún futuro pudieran ser utilizados como fármacos. Y no solamente como fármacos, sino también pudieran ser utilizados como reactivos para la generación de nuevas estrategias o nuevas metodologías para el estudio médico, ¿sí? Entonces, a nivel de ingeniería de tejidos, como ya les habían platicado anteriormente, las esponjas presentan espículas, que son, pues básicamente, la estructura de soporte, ¿sí? La estructura que ayuda a darle la forma a esa esponja. Ahora bien, la importancia que estas tienen es que están elaboradas con carbonato de calcio y están elaboradas con sílice. En el caso particular de las espículas de sílice, estas son utilizadas para la regeneración de tejido, el tejido óseo. ¿Sí? El sílice, en cierta manera, que presentan las espículas, ayuda como un cofactor para que los osteoblastos que van a formar, que prácticamente son células que ayudan a la formación del hueso, se empiecen a multiplicar y ese hueso se regenere. Hasta el momento esas fases están a nivel experimental. Todavía no se están usando, por lo menos en pruebas en humanos. Ahora, en el caso de las espículas de carbonato de calcio, normalmente lo único que se utiliza es para la obtención de lo que viene siendo el simple carbonato. También, por ejemplo, lo que viene siendo la industria médica, las esponjas, al momento en que se pegan al substrato, generan sustancias adhesivas. En el caso de proteínas, se les llama proteínas adhesivas, ¿sí? Estas actualmente se están empezando a trabajar y es con la finalidad de aislarlas y ser utilizadas para pegamento quirúrgico. Es decir, un pegamento que puede sustituir más adelante a las típicas puntadas que nos dan los médicos. Entonces ya nomás prácticamente lo único que van a hacer es aplican el pegamento, cierran la herida y automáticamente eso queda cerrado, ¿no? Desde el punto de vista de farmacológico, son utilizadas para obtención de nuevos componentes para buscar antimicrobianos, compuestos que inhiban el desarrollo de hongos patógenos, de igual manera contra células de cáncer
o incluso se están buscando nuevos compuestos que ayuden a inhibir la respuesta inflamatoria que a veces se tienen, claro, ya sea por alguna herida o inclusive para generar nuevos antiácidos, para que me entienda, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las alternativas en las cuales se están usando a nivel biotecnológico a las esponjas, ¿sí? A ustedes, gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, en donde hemos aprendido no solo qué es una esponja, sino cómo nos está ayudando a los seres humanos en las cuestiones médicas, las cuestiones científicas, y lo menos que podemos hacerlas es cuidarlas.